Bien, continuamos con esta segunda sesión que va de desde las 9:40 hasta las 10:20 del curso de literatura de tercer grado. Y hoy nos encontramos con un grandísimo tema, como lo es la literatura clasicista. Y es que es bastante interesante lo que hemos indagado hoy, pues hemos tenido grandes personajes misteriosos con unas obras demasiado notables, excelentes y muy importantes que pues han quedado para el legado. Ahora bien, vamos a continuar en la lámina siguiente y en lo que va de la vida religiosa de Diego de Ojeda, pues tenemos que llegó a Perú a finales de la década de los 80 del siglo XVI para formar parte de la orden de predicadores. Y su primer paso fue ingresar al convento del Rosario y desde su etapa como novicio, pues logró alternar entre su pasión por la literatura y la teología. En el convento convivió con más de 130 frailes. Ahora, vamos a ver lo interesante pues de este personaje como lo es Diego de Ojeda, pues es un personaje que tenía la pasión, ¿por qué? Por la literatura, pero también por la teología. Entonces, copien esto en sus cuadernos para apuntes de la clase y recuerden que de mañana deben estar enviando. Y mientras ustedes apuntan allí, pues es importante destacar que Amarili fue considerada la mejor poetisa del virreinato y Juan del Valle y Caviedes, pues se adentra con el gongorismo imperante con el diente de Parnaso. Mientras que Juan Espinosa y Medrano, pues es el autor de Apologético en favor de Luis Góngora y es considerada la obra más meritoria de la literatura colonial. Y con Colocorvo, pues con el Lazarillo de los Ciegos Caminantes, donde enjuicia con ironía y malicia las desventuras de la patética realidad social. Entonces, durante este tiempo, pues, estuvimos indagando entre las fases importantes de lo que es la literatura, pues, en la corriente, pues, del clasicismo y eh, recuerden que el clasicismo era inspiración en los griegos y romanos, donde lo que se buscaba era exaltar la belleza, esa perfección, donde se buscaban que los hombres de esa época, pues, eh, tuvieran ese perfeccionamiento. Entonces ya les dije quiénes son los representantes más importantes. Amarilis, tenemos a Diego de Ojeda, Diego de Mejía y también tenemos a Clarinda, porque Clarinda también es un personaje también interesante. Ahora bien, en cuanto a Clarinda, pues les puedo decir que también se escudó bajo un seudónimo
Y ella es la autora del discurso El Loor de poesía, que es un poema en terceto que apareció como prólogo de Parnaso Antártico de Diego Mesía de Fernán-Gil, que lo mencioné en las minas anteriores, y que este autor la presentó como una dama principal de este reino del Perú. Y que aparentemente que por su condición de monja, que eso es lo que se cree, pues no quiso que su nombre se divulgara y se ha sostenido que posiblemente ella, Clarinda, haya sido Sor Leonor de la Trinidad, que nació en Chuquisaca y que llegó a ser monja abadesa del convento de las Descalzas de la Concepción de Lima. Ojo con esto, se cree, porque llevaba un seudónimo, ¿ves? Un seudónimo. Entonces, cuando digo que se cree que ella ha sido monja, pues se cree que haya sido, como les dije, Sor Leonor de la Trinidad. Entonces, al igual que Amarilis, pues también se ha llevado, en el caso de Amarilis, pues también se cree que eh, se ha desgranado una serie de hipótesis y se cree que también haya sido María de Rojas y Garay. Y es que puede ser que eh, haya sido pues una persona religiosa, una monja. Entonces, Amarilis pues se destaca por, igual que Clarina, por tener ese misterio en su vida personal, pues ambas fueron grandes autoras de grandes obras y que entre ellas pues hay como una hipótesis. ¿Quiénes serán? ¿De dónde será realmente que eran religiosas? Bueno, eso se deja ver en sus obras. Ahora bien, en cuanto a Diego de Ojeda, pues él es el representante de la obra de la Cristiada, el autor de la Cristiada, cuyo poema es bastante épico y bueno, está escrito en 12 cantos y la inspiración total es la muerte y pasión de Cristo. Y sus versos pues son heroicos y hay una erudición profunda y una devoción suave. Su primera edición pues fue en 1611. Entonces, desde el primer momento, pues recibió grandes elogios Diego de Ojeda y entre ellos nada más y nada menos que de Lope de Vega. Entonces, por acá, pues vamos a seguir con Diego de Ojeda. Y es que un dato importante es que la Universidad de San Marcos se fundó en 1551 en el lugar donde se encontraba el convento del Rosario, donde estaba Ojeda, y es por ello que se cree que Ojeda realizó sus estudios como teólogo y sobre literatura en esa institución, y es que la primera de la que se tiene constancia en el Nuevo Mundo. Entonces les invito a que copien esto en sus cuadernos.
Bien, y continuamos en esta lámina. Y entre las obras, pues, de Diego de Ojeda, los historiadores que han estudiado la vida y obra de Diego de Ojeda aseguraron que llegó a escribir varios poemas con el paso de los años, pero lo cierto es que La Cristiada, pues, es la obra más importante de su carrera como escritor. La Cristiada tuvo diferentes ediciones a lo largo del tiempo. Y es que en la Biblioteca Nacional del Perú, de París, perdón, se consiguió el manuscrito original. Las ediciones posteriores presentaron la obra del poeta, pero también presentaron análisis críticos sobre la obra. Ahora bien, muchachos, copien esto en sus cuadernos. Bien, y continuamos con la siguiente lámina. El libro lo escribió con octavas reales, que son estrofas compuestas por 8 versos de 11 sílabas cada uno. Son casi 2000 estrofas las que conforman todo el texto. La primera edición apareció por primera vez en 1611, luego de ser impresa en España, y se aprobó su publicación 2 años antes gracias a una decisión de los frailes Agustín de Vega y de Lorenzana. Muy bien, y bueno, con ellos pues dejamos lo que es el clasicismo para hablar del afrancesamiento, porque fue el siguiente paso que pues estuvo entre el neoclasicismo, afrancesamiento y neoclasicismo. Ahora bien, la literatura francesa en el virreinato, pues es un tema del cual vamos a continuar, y es que la literatura francesa era conocida y leída en el virreinato peruano desde el siglo XVI, y los inventarios de libros y de la mercadería registran la presencia de predicadores, escritores, juristas, historiadores y otros autores galos. Entonces, el virrey Manuel de Ons y de Santa Paus, marqués de Castel-dos-Rius, fundador de la cadena de palacios, pues aquí tenemos lo que es el academismo y el afrancesamiento de la mano del virrey Manuel de Ons. Y es que en la segunda mitad del siglo XVII, la literatura en Europa, bajo influjo de la letra francesa, pues tendió a volver a los moldes clásicos,
¿Qué es lo que hemos estado hablando ahorita de lo que es el clasicismo? Bien, hubo una ligera interrupción de lo que fue la clase número 2 y retomamos nuevamente. Y es que estamos hablando de la literatura francesa en el virreinato y es como yo les señalaba, pues, que es que en la segunda mitad del siglo XVII la literatura en Europa tenía el influjo de las letras francesas y volvió a ser, pues, los moldes clásicos. Pero en las colonias españolas, pues, seguía preponderándose el conceptismo y el culteranismo bajo la influencia del barroquismo. Y es que las normas neoclásicas, pues, tardaron mucho en llegar a la América española. Pero eso sí, a comienzos del siglo XVIII, coincidiendo con la instauración de la dinastía borbónica en España, pues los escritores empiezan a alinearse dentro de las academias surgidas a imitación de las de Francia. Y es que surge la Academia Palacio, fundada por el virrey Marqués de Castel de Riu, donde al lado de los cultores del barroquismo se suman a los que estaban ya bajo el influjo francés. Entonces, la literatura francesa pues era conocida y leída pues en el virreinato peruano. Esto fue como que poco a poco llegando, así como llegaron los movimientos del clasicismo, el neoclasicismo, el barroquismo, el barroco, pues de esta manera pues llegó la literatura francesa al virreinato. Entonces los voy a invitar a que copien esto en sus cuadernos. Bien, continuando con la clase, un momentico, me permiten unos minuticos, por favor, mientras ubico un momentico un material. Continuamos con sí. Bien, chicos, disculpen que haya dejado de compartir, pero quería saber qué tiempo va corriendo, pues se me hubo una desconexión. Bien,
Entonces, vamos a siguiendo con la presentación de nuestra lámina. Tenemos que fue sin lugar a duda con el advenimiento de la dinastía borbónica a inicios del siglo XVIII que la cultura francesa en general y particularmente la literatura en dicha lengua adquirió una difusión más amplia, porque los escritores comienzan a alinearse dentro de estas academias y surgen academias dentro del palacio fundadas por el virrey Marqués de Castel dos Ríos. Entonces, gracias a este advenimiento, pues hubo el afrancesamiento. Entre ellos tenemos a José de la Riva Agüero, tampoco entusiasta del siglo XVIII, escribió que entonces no solo los hábitos alimenticios, sino también las maneras de vestirse se modificaron para esta época, donde se muestra un poco la presencia del estilo francés en el medio colonial, y es el hecho de que en 1712 publicó en Lima una edición con ilustraciones de la Galería de las Mujeres Fuertes del jesuita Pedro Moy. Entonces, no nada más era la literatura, hábitos alimenticios, la manera de vestirme, todo se modificó con el afrancesamiento. Entonces, es importante destacar en esta lámina que fue como una moda, pero una moda bien adquirida, una moda bastante interesante, y es que lo bueno hay que mantenerlo y lo malo desecharlo. Entonces cambiaron ese estilo, ¿ves? Ese estilo dentro de esa época en que llegó pues el afrancesamiento, pues era como un boom y bueno, llegó de una manera, vamos a decir, tardía a la América española. Copien esto en sus cuadernos para apuntes de sus clases. Bien, continuando con la lámina siguiente. Desde el siglo XVI, el libro que se leía en Lima, como en el resto de las ciudades del Virreinato y de América, era predominantemente europeo. Es conocido que desde una etapa temprana de la colonización, impresores y comerciantes de Francia, España, Italia y los Países Bajos exportaron gran cantidad de libros con destino al Nuevo Mundo y en un afán de obtener mayores beneficios económicos. Y es que prácticamente el mercado local estuvo dominado por impresiones europeas, mientras que las impresiones coloniales ocuparon un lugar muy secundario. Entonces había como una masificación de contenidos, wow. Entonces ya claro, obviamente
como ya estos movimientos habían surgido ya en Europa y ahora venían a ser trasladados para acá, pues había que mandar la gran cantidad de materiales impresos para este lado del continente. Entonces comenzó, pues se dice como el boom económico, vamos a mandar libros, porque la gente quiere leer, quiere cultivar pues la literatura en sus conocimientos y quieren, o sea, tener más y más y más. Entonces comenzó esa ola de comercio literario. Y es bastante interesante, eso es bueno, como les dije, lo bueno ¿qué? Hay que repetirlo. Entonces, así como se le dio gran importancia a lo que es la difusión masiva de libros provenientes de Europa, pues fueron de gran provecho, fueron de gran provecho aquí en tierras de América, pues la gente estaba buscando la manera de cultivar el conocimiento a través de la literatura. Y malo, malo no es. Les invito a que copien esto en sus cuadernos.
Bien, y espero que hayas tomado los apuntes importantes de cada lámina. Y para ello, pues ya estamos a modo de repaso, ya en los últimos 10 minutos de esta sesión, pues hemos estado hablando del afrancesamiento y neoclasicismo. Voy a dar un tiempo más de pausa, un momentito. Bien, y por acá, pues hemos estado teniendo una clase bastante interesante y es que a mi criterio, pues hemos estado trabajando con personajes bastante así misteriosos, grandes escritores escudados bajo un seudónimo. Entonces, en esta parte del afrancesamiento, pues Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, pues tenemos que es uno de los académicos de Palacio cuyos autores, pues, entre el que estoy mencionando, Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, fue poeta y autor teatral, autor de los libros poemáticos de la vida de Santa Rosa y poema sacro de la Pasión. Entonces, eh, por acá, pues, tenemos a José Bermúdez de la Torre Solier, poeta, autor de poema Telémaco en la isla de Calixto, y fue además jurisconsulto, así como rector de la Universidad de San Marco de Lima. Uno, Pedro Peralta Ibarnuevo, poeta, erudito y científico limeño, por la importancia que se alcanzó, pues merece una sección importante dentro de esta afrancesamiento y neoclasicismo. Entonces, Pedro Peralta, pues también fue un escritor peruano, nacido acá en Lima. Y sin duda, pues bueno, a manera de resumir un poco, pues lo que ha sido la clase de hoy, destacando los grandes autores del afrancesamiento, el literato más destacado de la primera mitad del siglo XVIII fue Pedro Peralta Ibarnuevo, quien era hijo de español y madre peruana, y fue uno de los más completos polígrafos de su tiempo, y la fama de su sapiencia cruzó fronteras del imperio español y se llegó a graduar de abogado. Esta profesión pues la alternó con las labores de ingeniería, matemática y astronomía. También fue cosmógrafo y por ello pues trazó un plan de defensa del Callao y también dictó la cátedra de primas de matemáticas en la Universidad de San Marcos, de la que también, bueno, ya les mencioné que fue rector, y adicional a eso, pues sabía 8 idiomas. Y en esos 8 idiomas escribía y lo hablaba con perfección y elegancia. Recibió el apelativo del doctor Océano y tuvo, pues, entredicho con la Inquisición a raíz de la publicación de uno de sus libros de carácter místico. Dejó una obra literaria amplia y vasta y por ello, pues, parte de ello, Tamayo Vargas,
la describe como 5 grupos, entre poesías cortesanas, obras dramáticas, la historia de la España vindicada, Lima fundada, las 10 oraciones, pero destacó pues más que todo en Lima fundada. Entonces, eh, también tenemos a Pablo de Olavide, que lo mencioné dentro del grupo del afrancesamiento, que también fue un escritor, traductor, jurista, político y aquí natural de Lima. También es una de las figuras del afrancesamiento literario, pero también costumbrista, que al igual, pues, él estuvo estudiando en la Universidad de San Marcos, donde se graduó en Teología y Derecho. Si te das cuenta, casi todos pertenecen a la misma línea de teología. Unos que otros, no todos, unos que otros. Fue, bueno, uno de los representantes que podemos mencionar. También tenemos a Eusebio de Llano Zapata, y se los estoy mencionando no para que lo copien en sus cuadernos, sino para que tengan noción. Y es que José Eusebio de Llano Zapata, un erudito también nacido aquí en Lima, quien se dedicó a la ciencia, a investigar más sobre la ciencia, la historia, la geografía y la literatura americana. Y también fue un precursor de la arqueología peruana. A diferencia de los otros autores anteriores, pues él estudió en un colegio franciscano y sus maestros fueron maestros particulares, es decir, que tuvo un estudio de dedicación, pues, personalizado, como diría yo. Entonces, también tenemos a Juan Pablo Vizcardo, y les voy a ir mencionando poco a poco para que tengan una noción de cuánto libro se recorrió acá. Y es que tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que fue un jesuita y escritor criollo, nacido en Arequipa, y es el autor de las célebres cartas de los españoles americanos, donde insta a la Hispanoamérica a independizarse de la corona española. Entonces aquí comenzaron como los nuevos ideales, con este francesamiento comenzaron como el nuevo despertar. Y es que una de las cosas que yo siempre digo, si usted no lee, si usted no estudia, no se documenta, pues lo van a vivir, va a vivir una vida siempre de engaño, porque cualquiera va a venir a engañarlo, a sembrar ideales erróneos. Entonces, de hecho, la misma Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, uy, entonces es importante pues destacar esta parte importante de lo que fue la onda masiva de puros, de libros traídos desde Europa como medio de comercio, pues. Y es que eh, también tenemos otro dicho muy famoso, y te invito a que indagues quién fue el que lo dijo, para que te metas en la onda de lo que es la literatura, y es que un ser sin estudio es un ser incompleto. ¿Quién dijo esas célebres palabras? Pues búscalo, investigalo. Me lo dices en la siguiente clase. Entonces, chicos, también pues hemos estado hablando de todo lo que ha sido el afrancesamiento en el Perú, y para la siguiente clase pues vamos a hablar acerca de, acerca de cómo era el teatro. Vamos también a tener la presencia de Mariano Melgar, uno de los célebres más importantes poeta peruano, del cual realmente le soy bastante admiradora, pues llegué a tener un libro de él en mis manos hace poco y es bastante interesante. Vamos a hablar un poco de la vida de Mariano Melgar y vamos a analizar sus obras, porque también en la siguiente clase vamos a entrar al tema de la literatura de la República. Entonces, hasta aquí hemos dejado pues lo que ha sido la literatura de la colonia, las fases del periodo colonial,
Y nos vamos a adentrar un poquito más ya a la literatura de la República. Y qué mejor que comenzarlo con Mariano Melgar, una figura muy importante. Una de las figuras muy importantes de esta época. Ahora bien, muchachos, ya hemos terminado la sesión de hoy, por lo que los invito a que mañana, 4 de diciembre, deben enviar los apuntes al correo profesoraseba@gmail.com y un llamado de atención a los estudiantes, pues no han entregado actividades y después no quiero porque eso quiere decir que usted no está viendo los videos. No tengo asistencia de los estudiantes, no hay entrega, así que yo espero que por favor se alineen. Entonces, estimados estudiantes, nos vemos el día miércoles. Cuídense.